habido es un destrozo a través de generaciones de la estructura familiar y de la identidad, hasta que los migrantes se asimilan suavemente dentro de las estructuras dominantes occidentales, patriarcales, etc. Entonces, pero pierden todo. Y ahora hay cosas valorativas, hay asuntos valorativos y de cosmovisión que son la mejor garantía de que el migrante andino o los migrantes andinos en la ciudad puedan, cuando las reglas de juego son muy claras, pueden tener un éxito absolutamente sorprendente. Por ejemplo, cuando migrantes andinos salen fuera del país, en países como Alemania, como Estados Unidos, como Canadá, en menos de una generación realmente tienen un éxito extraordinario, académico, económico, etc. Un ejemplo son los migrantes de Cabanaconde, de acá del Valle del Colca, que en los años 80, por razones creo que tenían que ver con la situación política, terminaron migrando a Washington y ahora es prácticamente buena parte de la comunidad que vive en Washington tienen casas de 6 millones de dólares, son trabajadores, laboriosos. ¿Qué más puede querer un empresario extranjero, digamos, ambicioso, que tener una persona cumplida, trabajadora, honesta, respetuosa? Y eso lo tienen en el poblador andino. Entonces, el éxito en menos de una generación es sorprendente. Y también lo es en el Perú, cuando los negocios son buenos, pero cuando los negocios son malos, también entran ahí. Entonces tienes políticos como el político puneño que Mamani creo que terminó muerto con una enfermedad, que entran en negocios turbios, tienen mucho éxito. Entonces, el asunto es digamos, la capacidad del capital valorativo y de cosmovisión que tienen los pueblos indios tienen un potencial enorme. Y esto lo quiero comparar claramente con la población criollo mestiza de origen occidental, que lamentablemente la vemos poblando la mayoría del Congreso ahorita, ¿no? Entonces, que no necesariamente son tampoco totalmente blancos, son mestizos, pero están asimilados a esa cultura donde, y eso es lo que yo le quería decir al doctor Béjar, no sé si salió tan claramente, cuando usted se deprime acerca de la condición del país, de que es un caos, de que no hay normas, que todo es un desbarajuste y todo, tienen que poner los puntos sobre las íes. ¿De qué país está hablando? Usted está hablando del país, el país que ha controlado la cultura criollo mestiza, blanca, hegemonía occidental, silenciando y amenazando a muerte a todos los pueblos originarios, porque si no, no se concesionarían enormes cantidades de terreno en la selva, en la sierra, para cualquier actividad extractiva, donde los originarios tienen migajas, si tienen algo, y además se les echa. Y el asunto es que esa no es la respuesta para la conservación de una cultura que ha tomado 40.000 años de evolución en esta parte del continente para mantenerse como lo que es. Nosotros no somos una cultura cualquiera. Y claro, hubo la reacción mía cuando querías anunciar esta intervención mía en el grupo emancipador, que dijimos, vamos a hacer culturas originarias. No, señor, el término culturas originarias tiene una connotación muy superficial. Hablar del multiculturalismo, por ejemplo, yo lo he escuchado hablar en Estados Unidos o en Canadá y es la panacea, ¿no? Entonces dices, claro, como sabemos que no solamente hay blancos, pero hay indios, hay chicanos, hay asiáticos y todo, vamos a ser una nación multicultural. ¿Qué implica? Que ahora en las fotos que aparecen funcionarios, vamos a poner blancos, no solamente como
como los que están en la televisión peruana, que es una representación de la realidad horrorosa, insultante, deprimente, ¿no? Que aquí uno ve la televisión acá y dice, aquí viven puro gringo. Y además la forma abusiva como se dirigen a la mayor parte de la población peruana, que no somos como ellos, ¿no? Entonces, bueno, la forma como en el país del norte se remedió eso es hacer países, es el multiculturalismo. ¿Y qué implica? Incorporar caras de diferentes colores y decir, ahora todos estamos iguales y todos tenemos iguales oportunidades. Y esa no es la respuesta. La cultura no es la respuesta. La respuesta es las naciones. Es lo que habíamos hablado desde un comienzo, Jorge, ¿no? ¿Qué son naciones y cómo pueden redefinir el panorama político del país? Cuando tú tienes una prevalencia de partidos políticos de derecha, centro e izquierda, cuya base epistemológica es occidental. ¿Ya? Entonces, todo el modelo francés de izquierda, derecha en el Parlamento y todo, ya se habla sobre el supuesto de que existe una sociedad que está controlada por el capitalismo, en fin, en sus diferentes etapas, y que tú tienes diferentes sectores de ese Estado-nación que ha suprimido a otras naciones originarias y por la fuerza las ha obligado a ser parte de ser Francia, de ser Alemania, etcétera, suprimiendo idiomas locales, autonomías locales, economía local. Bueno, entonces los divides entre izquierda, derecha y centro, pero todos están defendiendo el mismo sistema, ¿ya? Entonces, ¿y por qué? Porque entonces lo que representan son clases sociales o segmentos laborales. Entonces, la clase obrera, los campesinos, y son eufemismos que no hacen ninguna justicia a la realidad, porque la realidad del país no son solamente de esas diferencias de trabajo que ejecutamos, el mercado dominante nos obliga a desempeñar. Nosotros somos naciones milenarias que tenemos territorio y tenemos diferentes digamos, no clases sociales, sino estamentos sociales. Tenemos clases dirigentes, tenemos sectores medios, tenemos sectores que hacen, pero todos son chancas, huancas, o todos son aymaras. Nos definimos no por la labor que hacemos, sino por la nación de la cual provenimos. Una nación que tiene territorio, una nación que generalmente tiene idioma, una nación que tiene usos y costumbres, que tiene manifestaciones que son las que tú decías que te sorprendía ver cuando viajabas en el tren de Arequipa a Cusco o a Puno o lo que sea. Entonces, son manifestaciones culturales diversas porque, y ahí tenemos que volver a la forma como nos enseñaron la historia del Perú y la historia de los incas, el imperio de los incas, que es el modelo de opresión política que se utilizó para chantarnos ese tipo de membrete, porque era lo único que se comparaba la palabra imperio al nivel de riqueza, prosperidad que se había creado en esta parte de los Andes. Pero esto no era un imperio, era un conglomerado de naciones. Los incas los incas no impusieron ni siquiera el runasimi. El runasimi ya había sido extendido por cientos de años atrás desde Caral, que subió de la costa hacia la sierra. El imperio Huari y Chanca lo extendió a 65% de lo que era el Tahuantinsuyo. El idioma originario de los incas aparentemente no era el quechua, tuvieron que aprender eso como segundo idioma, era el puquina. Entonces, tienes todo, y lo que nos encontramos después en la explicación de la conquista es, bueno, como ha habido largas discusiones por décadas, hace más o menos 40, 50 años, no, es que los incas se impusieron por la fuerza y por eso los huancas se aliaron con los españoles y les ayudaron y dijeron, entonces, como era una imposición por la fuerza, no señor,
eran naciones con autonomía territorial a las cuales el Inca se acercaba con otra manera de acercarse. Y hay un rasgo que se me olvidó en el rasgo de las naciones originarias que la traigo a colación ahorita mismo. Es en todas las naciones originarias del mundo se privilegia no la agresión y el asalto guerrero para ocupación de los recursos del otro. Se privilegia la negociación, el regalo, el don. Entonces, para anexar otra cosa, tú entras en amplias negociaciones y de alguna manera les regalas, les haces ver la ventaja, un poquito de fuerza, coaccionas, pero el asalto por la muerte y la agresión no era el pan nuestro de cada día en estos territorios, ¿ya? Entonces, parte del problema que tiene implicancias filosóficas enormes que investigadores futuros tendrán que delucidar, y espero que investigadores de sangre originaria, para que agarren el control de su propia cultura, es cuáles son las diferencias en términos de privilegio de la mentira, el robo y la agresión bruta, con una formación económico-social, es decir, una civilización en términos convencionales, donde eso no era la forma de relacionarse con los otros. Y una vez, y esto creo que lo he evocado en alguna otra presentación, hablando con un sabio andino a quien conocí en ese primer encuentro de movimientos indios, hermanito Pascual, maravilloso, y yo le dije, pero hermano, si a nosotros nos han hecho leña. Y él me dice, ellos eran unos cuantos, eran 200, 300, nosotros éramos miles. Y ni los caballos ni nada, no sé. Pero entonces, ¿por qué no se defendieron? ¿Por qué no pelearon? Mira lo que nos han hecho. La diferencia filosófica es que si nosotros hacemos lo mismo que ellos, nos volvemos iguales. Pero, y entonces, el asunto es que la vida se tiene que respetar. Eso es un tesoro de promesa a delucidar en futuras investigaciones. Y dice, por ejemplo, para cerrar esto, yo creo que ya estoy en el tiempo, ¿no, Jorge? Para preguntas. ¿Cuánto me falta? Adelante, adelante, Cristina, está excelente. Ya, bueno, por ejemplo, cuando le digo, para cerrar esta anécdota del maravilloso hermano Pascual, inolvidable, que estuvo en esa reunión de pueblos indios, y entonces él me dice, hablaba, nunca había ido a la escuela, hablaba muy mal el castellano y era muy difícil seguirlo, pero cuando lo escuchabas era una maravilla de razonamiento. Y entonces le digo, imagínate, hermanita, me dice, estos tuvieron la insolencia cuando nos han encontrado y nosotros hemos querido hablar con ellos, les hemos querido conversar, abrirles las puertas, relacionarnos con ellos como seres humanos, porque no importa los colores que tuvieran. Nosotros en el Tahuantinsuyo teníamos gente de diferentes colores, desde negros hasta chinos, hasta gente con ojos verdes y ojos azules, pero si tenían 2 manos y 2 pies y hablaban, eran seres humanos y los trataban. Y los vimos a estos con barbas, también eran seres humanos. Pero ellos tuvieron la indolencia, la capacidad de insultarnos tanto que nos consideraron como animales. Y nosotros nos hemos quedado, y nos ha tomado 5 siglos darnos cuenta qué tipo de ser humano era este, que cuando dice una cosa, hace lo opuesto, que miente y que roba y que da. Entonces, ahora es recién que nos rascamos la cabeza y decimos, oye, de repente nosotros nos hemos equivocado. ¿Quién es el animal acá? Imagínate. Ese tipo de pensamiento que ha habido como resistencia de los pueblos originarios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros en la nueva etapa política, que todos sabemos que todo, después de Velasco, todo ha sido una ruina sin fin. ¿Cómo vamos a salvar
nuestro gran territorio. Entonces, todo el mundo dice, sí, tenemos que hacer una nueva constitución. Esta constitución es una trampa, de lo que da testimonio Manuel Ajo, el hermano de Javier, ¿no es cierto? Entonces, que él lo ha vivido directamente. Entonces, pero ¿qué se considera en esa nueva constitución? Si no ingresa el componente de naciones originarias que tienen características muy importantes. Primero, políticamente representan territorios, no representan solamente sectores laborales o sectores de clase o intereses de ciertos grupos. Representan territorios, poblaciones que han vivido ahí por milenios o por cientos de años, poblaciones que tienen su cultura, que han tenido hasta hace poco, independientemente, sus idiomas. Tú sabes que en 1900, yo me fui en 1991, 92, por el inicio de 1992. Hasta ese momento habían 67 lenguas originarias reconocidas en el país. Ahora solamente hay 47 y le seguimos dando. En el 2001 se murió el último hablante de Cuélap, de la fortaleza y la gran cultura del norte, y nadie lo grabó. Entonces, campeones, sí somos. La República Peruana Criollo Mestiza es campeona de destruir raíces y destruir el tejido social. Entonces, nosotros como naciones originarias, lo que les decimos es, oh señores, o reconocen sus raíces y reconocen de dónde vienen, o se asumen la responsabilidad de salvar el Estado criollo mestizo que tiene como modelo el modelo occidental. Yo he visto el modelo occidental ahorita mismo y conozco por las reacciones de colegas investigadores, docentes y colegas alumnos que ellos se rascan la cabeza. Mis alumnos con una depresión en Estados Unidos, no hay alternativa. ¿Dónde vamos a ir políticamente? ¿No? Entonces, el asunto es que sí hay alternativa. Y nosotros los pueblos originarios queremos reasumir la alternativa nuestra. Entonces, tenemos territorio, no es sectorializada por labores, participa toda la población, sobre todo que todos los partidos políticos de sello occidental segregan y discriminan a las mujeres. Y si lo hacen, están neutralizando al 50% de la población. Como pueblos originarios, nosotros defendemos como comunidades, mujeres, hombres, adultos, viejos, niños, todos defendemos nuestro territorio. Tenemos soberanía para control de nuestras formas de gobierno. Tenemos soberanía para la defensa de nuestras culturas, de nuestras artesanías. No pueden venir aquí del Ministerio de Turismo, de Cultura, y ponernos ahí para vendernos al mercado internacional y sacar plata con nuestra creatividad, con nuestro arte, con nuestra... Eso se respeta, señores. Nosotros tenemos derecho a nuestra propia propiedad intelectual. Ya basten de hurtar. ¿Cómo es posible que las comunidades originarias del Cusco no tengan derecho a entrar como comunidades a visitar Machu Picchu y que se hagan tours y que haya participación económica en los beneficios de sus antepasados y que se den tours en lenguas originarias para todas las poblaciones del Tahuantinsuyo? Esos señores tienen que acabar. Entonces, una nueva constitución tiene que tomar en cuenta todo eso. Y nosotros, como pueblos originarios, tenemos derecho a defender, porque ya nos quitaron tanto en el curso de los siglos. Perder 92% de la población en la primera arremetida de la colonización es bastante. Después de la rebelión de Tupac Amaru, perder como 80% de la población masculina, sobre todo, y en 30 años declarar una independencia donde nos tenían a nosotros de furgón de cola y sin tomarnos en cuenta. Eso ya no. Y ¿saben lo que pasa? Es que
es a través de la injerencia de los pueblos originarios en altas esferas internacionales que nosotros ahora sí tenemos protección internacional, que el gobierno, el Estado peruano ha reconocido como parte de las Naciones Unidas y dice, sí, reconocemos el convenio 169 de la OIT que da derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios, o los derechos de los pueblos indios en el mundo, que también los vamos a respetar, pero en teoría, ¿ya? Ahora, pero sí hay amparo internacional de nuestro derecho a sobrevivir como naciones milenarias. Y nosotros somos el corazón de la cultura, no solamente del Tahuantinsuyo y de los Andes centrales. Tengo amigos cercanos que me han escuchado en Argentina, en otras partes, en Estados Unidos aún, que dicen, no, esa posición no solamente tiene futuro, el MASA, estábamos hablando sobre todo del proyecto político que dejó Javier, que ojalá su familia y sus amigos en Lima lo procedan con formarlo. El asunto es que el MASA tiene sentido también para los pueblos de toda la América, sobre todo de esta parte del continente. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios en todo el continente han sido negados como seres humanos. Hay una ceguera total, no existen, y como no existen, sus territorios desde el comienzo de la invasión, es un continente vacío y hermoso, es un paraíso. Mentira, habían más de 85 millones de habitantes que se eliminaron en 90% en 150 años acá. No, y ahorita, en los últimos reductos en donde se ha confinado a los pueblos originarios, no existen. Y cuando existen y se tiene que obedecer la ley, la consulta previa, libre e informada, se emplean funcionarios de ciertos sectores de Lima que no entienden ni pío sobre pueblos originarios y hacen lo que hacen y al final regalan nuestros territorios y todo. ¿Y qué les importa eso a los partidos de izquierda o a los partidos de centro o a los partidos de derecha? Si Lima se beneficia con 85% de los recursos del interior del país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, una respuesta es, los sistemas tienen duración, sistemas culturales duran siglos, si no milenios, y se recuperan. Y hay ejemplos en el mundo, y en el Tahuantinsuyo también los está viendo. Y en segundo lugar, es que tenemos derecho a sobrevivir con nuestros propios valores, con nuestra propia forma de gobernanza, con nuestros propios idiomas. Tenemos derecho como raza humana de seguir existiendo, y no solamente existiendo, sino compartiendo con la humanidad, así como compartimos que el 47% de todo el alimento que se consume en el mundo lo produjimos y lo domesticamos los pueblos originarios de los Andes. Entonces, el sector mestizo criollo, sobre todo el mestizo, que es el elemento volante que ha tenido que asimilarse a la dominación occidental de izquierda y derecha, o reconoce raíces y refuerza el derecho a propiedad, porque cuando tú vives en la ciudad, lo único que tienes como propiedad, si tienes suerte, es tu departamento o tu casita, y la defiendes. Pero defender lo que está pasando en las Bambas, defender lo que pasa en Espinar, defender las concesiones de terreno en Majes a corporación, eso, bueno, suena moralmente deleznable, pero no es una cosa personal. Cuando se desvía el curso de los ríos, acabo de enterarme de que en la zona de donde viene la familia materna mía, en Cotahuasi, y hay una concesión para desviar el cauce del río Cotahuasi, que viene a ser después el río Coña, y que va a quitar toda el agua a las comunidades para la minera local. ¿Con consulta a quién? ¿Por quién? Claro, si tú vas a un alcaldito de los que existen en nuestros distritos y todo, y tú le ofreces $20,000 para firmar el contrato, ¿tú crees que se van a quedar así nomás?
o lo hacen y todos los vecinos lo están haciendo y lo hacen. Entonces, es una situación muy seria que tiene también raíces profundas. Entonces, el asunto es despercutirse y sacar toda la imposición cultural que se ha tenido durante siglos y sacarse las vendas de los ojos. Las alternativas no son la globalización occidental, no son el socialismo occidental mal copiado de los Andes, porque nos trataron de copiar, pero se perdieron la pieza principal. Y la pieza principal, ¿saben cuál es? Y creo que con esto termino. La pieza principal es que son sistemas socialistas sobre la base de la hegemonía patriarcal. Cuando eliminan a la mujer y la añaden como un hombrecito más con iguales derechos, ya se pierden lo más importante de la riqueza cultural nuestra. Entonces, ese reto gigantesco es el que tiene el Perú en el momento presente. Y ha dado sus primeros pasos cuando se ha elegido al presidente Castillo, pero hay mucho trabajo que hacer, defender lo que tenemos para el futuro. Yo creo que con las preguntas que ustedes tengan voy a poder aclarar cosas. Gracias, Jorge. Oh, muchas gracias a ti, Cristina, realmente ha sido excelente, un buen mensaje para todos los peruanos. Me hace recordar has hablado algo, pero la Católica hizo, antes de las elecciones, si no me equivoco, una revisión de cómo trataban los partidos políticos, los 14 partidos revisaron a los pueblos originarios. Bueno, 12 de ellos ni los mencionaban, ¿no? Voy a pasar el enlace porque es interesante eso. Dos de ellos lo mencionaban, pero como que, bueno, hay que redistribuir en ellos algo de lo que es lo que son los partidos de izquierda, que los únicos que mencionaron, pero con un sarcasmo realmente, ¿no? Entonces, de manera que el mensaje que llegas, Cristina, es muy importante, lo asumimos realmente como una importancia estratégica nacional para que pueda debatirse, entenderse y sobre todo despertar aquel espíritu que está en cada pueblo y que requiere forjar esa identidad que ha sido limitada, destruida, opacada, como tú lo has señalado de manera clara, ¿no? Vamos a dar una secuencia muy brevísima de preguntas muy específicas o comentarios que puedan agregar al tema, que ya de por sí ha sido bastante detallado, muy fundamentado, y creo que merece la pena algunos agregados quizás. Así, adelante los que puedan, tengan interés en intervenir. Has dejado mudos a todos, creo, Cristina. ¿Eh? como a Béjar ese día que se dijo, tengo que pensar en lo que ha dicho Cristina, ¿no? No, la palabra. Adelante, Fanel. Primero, para felicitar a Cristina, creo que tiene un avance muy grande en el proceso de entender nuestra realidad, de tener una visión totalizadora y además, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? De la perspectiva, yo me identifico, sé de dónde vengo, porque la mayoría a veces asumimos un tono, bueno, yo estoy en el medio, ¿no? No estoy acá ni allá, pero los defiendo, ¿no? O sea, y creo que sí, hay que eliminar ese tonito hipócrita de no reconocernos quiénes somos. Y vale la pena precisamente este tipo de conferencias para sacudir un poco esa falta de identidad. Por ejemplo, para contarles una experiencia, ¿no? En una universidad para pueblos indígenas en la selva, habían siete pueblos, y yo me di cuenta, ¿no? Como es lógico también, estaban, porque lo regía la izquierda, la iglesia, había mucha imposición de parte de la iglesia sobre los temas filosóficos, sobre los temas religiosos, e incluso sobre los temas culturales.
Entonces yo hice la reflexión con ellos en talleres porque nos dio la oportunidad, yo trabajo en temas de agua, entonces hice reflexiones sobre eso y comparar, por ejemplo, lo que ellos creen, lo que ellos piensan, lo que ellos tienen con lo que, por ejemplo, son las leyes occidentales, o sea, cuánto les favorecen, cuánto les perjudican y cuáles son los fundamentos de su forma de ver y cuáles son los fundamentos de lo otro. No podía tocar la religión, de hecho, ¿no? Ellos mismos nos habían invitado, o sea, no, pero generar esa reflexión. Y luego hablamos de la identidad, precisamente. Entonces, yo les dije, ¿qué es lo mejor de la identidad de cada pueblo? O sea, mañana vamos a hacer una reflexión, cada pueblo va a decir qué es lo mejor que tiene, qué sé yo, y así fue. Y había un grupo, que eran profesores y algunos alumnos, que no se ubicaba en ninguno de los pueblos. Entonces dijeron, y yo le digo, ¿y ustedes qué son? ¿A quién representan? ¿De dónde vienen? Entonces les dijeron, nosotros somos hispanos. Ah, ya, qué bien. Y yo me reí un poco y le digo, ay, ya, qué bien. Cada uno va a decir qué cosa es lo que lo distingue. Entonces, por suerte, en ese momento habían unos cooperantes españoles. Y yo le digo, oye, disculpen, ¿y ustedes de dónde son? Bueno, nosotros somos hispanos. Ah, ya, perfecto. Mañana va a haber la presentación y hay otro grupo que se llama hispano. Así que quiero la polémica entre los dos hispanos para ver quiénes son hispanos realmente. De verdad, aparte de divertido, los desencajó, los descuadró, porque los españoles pues se defendían, ellos decían que eran hispanos, y lógicamente que... Pero estos peruanos que por su falta de identidad ya no quieren reconocer sus raíces, ya no son nadie. Y tenemos que ver cómo es que nos tenemos que agarrar de nuestras raíces para hacer algo, ¿no? Porque yo siempre digo, estamos en una aldea global, ya pues, ¿qué ofreces? ¿Qué traes? ¿De dónde vienes? ¿Qué aportas a esta cultura global, si quieres, no? Porque todos a veces los jóvenes te dicen, nosotros somos ciudadanos globales, ¿no? Entonces, es importante entender que si no tienes raíces, no eres nada, no eres ni ciudadano. Y creo que sí, como digo, yo felicito a Cristina por este tipo de mensaje, y creo que habrá varios frentes a los que los podemos invitar, por ejemplo, a escribir un artículo en la revista Ricusum del Colegio Profesional de Antropólogos de Lima. O sea, tienes ahí, son 10 páginas con sus fotos que se pueden usar para lo que tú quieras escribir. Está el grupo de Ciencia Andina, que trata estos temas, más es un grupo intelectual, pero sí vale la pena también hacer un testimonio ahí. O sea, hay varios frentes que podemos abrir y que es necesario precisamente ir abriendo diversos frentes y generar un debate que pueda hacer que todos reconozcamos las posibilidades que tenemos y asumamos un rol más activo en lo que nos toca hacer y no solo ser mirones de balcón o investigadores, ¿no? Qué sé yo. De escritorio y de torre, ¿no? De marfil. Muchas gracias, donde no, y también para los maestros, sí, realmente es claro, importante. los maestros creo Le que voy a sí. contar una experiencia rapidísima porque ya Gracias. hace tiempo. Gracias, Yo, como Panel, sabes, estuve gracias, por muy Cusco. Un amable. abrazo, un abrazo. No, hermana, con ganas de verte y abrazarte. Sí, sí, sí. Lindo va a ser. Bueno, Ya voy a... estuve por Cusco Tú sabes que soy cusqueña, específicamente ¿no? Sí, mira, ya. Sí, soy Sí que vamos cusqueña. a... qué bueno. Sí, Ya, somos de la misma raíz entonces. Ahí, sí. por el chat te voy a poner mi teléfono. Disculpa, Ya, Jorge, perfecto. que te hayamos No, interrumpido. adelante, está bien. Sigue. Esas invasiones son permitidas, ¿no? Sí, Ya, sí. Sigue, Jorge, claro. sigue. Estaba en Quispicanchis, en una visita profesional que siempre hacía, y un profesor me conoce y me dice, oye, tú que eres geólogo, puedes saber, quisiera que hables con mis alumnos sobre ¿no? ¿Cómo? ecología, todo ese tema. El profesor quería hacer su charla aprovechando la presencia ahí que estaba de pasada. Yo le digo, ya, no, yo no soy maestro ni explico bien, pero bueno, vamos. Y lo que hice fue prácticamente preguntarles a los chicos, era multigrado, no multigrado, era cuarto grado, ya estaban para finalizar. Y le dije a los muchachos, bueno, ustedes tienen que ver, bueno, pregunten ustedes a sus ancestros cómo eran sus ríos, cómo eran sus árboles, qué sembraban, qué animales tenían, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus canciones. Cada uno de ustedes, eran como 18 muchachos, cada uno de ustedes tiene una historia que puede traerlas acá el día de mañana. Yo viajo pasado mañana, pero mañana ustedes pueden hoy día
mismo esta noche preguntarle a su vecino, el más antiguo, y decirles cómo era. Bueno, al día siguiente el profesor quedó asombrado de la capacidad de orgullo que tenían los muchachos después de escuchar a sus abuelos, ¿no? Lo que sembraban, las extensiones que tenían, el agua limpia, ¿no? Como ahora, el sitio de estacionamiento del ganado en el sitio, cómo acondicionaban el territorio de acuerdo a sus capacidades productivas. Realmente fue una clase que dieron los muchachos que se quedó asombrado el profesor porque no tienen la capacidad de preguntar los maestros. Y creo que si ellos son una pieza clave ahorita en este tema que está tocando Cristina. Yo no sé cómo esto vamos a tratarlo de difundir a nivel de los sindicatos de maestros, de los grupos de No, maestros, de las provincias, no sé, pero hay que hacer una difusión tan grande para que puedan levantar ese espíritu que está ahí, esa sabiduría que está ahí, porque hasta empezaron a explicar los chicos cosas que ni el profesor sabía, que normalmente es un extraño de una ciudad que venía de otro sitio y que no tiene idea y no adapta su currículum al ambiente ni a la historia local, sino la adapta en función de lo que le dan pues al ministerio, ¿no? Realmente era impresionante la forma como acogió el maestro esto, se sintió muy, muy feliz de tener un currículo muy importante, de saber dónde estaba, la tierra que tenía, ¿no? sí, sí, Realmente es clave para los maestros, eso es lo que yo creo que hay que difundirlo de alguna forma. Vamos a ver cómo sí, hacemos. ¿Alguna otra sí. intervención? Cortísima, Mira, estamos si, ya si me sobre la permites un hora. momentito, hasta que la gente se anime, Adelante, 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 por favor. una cosa que es realmente clave. Tú dices, los estudiantes en el colegio tendrían que hacer eso en diferentes regiones. Solamente con el hecho de abrir los ojos a lo que es nuestro país y lo que nos rodea. Por ejemplo, todo lo que es la toponimia en quechua, todo, donde tú quieras que tú vayas, tú encuentras regalos por doquier, si solamente abres los ojos. ¿Qué significa Huaral? ¿Qué significa Huarmey? Por ejemplo, el otro día en una charla sobre género para el PSR, Huarmey, que está en la costa centro, ¿no? Huarmey, mi mujer, Huarmi, es toda una comunidad de origen prehispánico que tiene culto a la mujer y que tiene un mito que la reina va a venir a salvarlos de la dominación de donde están y tienen un cerro donde ella está representado. Pero toda la toponimia del país es de una poesía increíble si solamente interpretas el nombre, los nombres con los cuales nuestros antepasados han bautizado todo el paisaje, ¿no? Y mira, es para deleitarse en la poesía contenida y el significado profundo que toda la toponimia tiene. ¿Y qué te puedo decir? La interpretación de los apellidos personales de los cuales, de las personas que nos hemos salvado de la imposición que hubo después de la rebelión de Tupac Amaru, que todo cura que bautizara a un niño indio le cambiara el apellido para que nunca más conociera la naturaleza de su estirpe, la grandeza de sus antepasados. Entonces, cuando yo encuentro un apellido de un taxista y le interpreto el quechua y le digo, tú sabes que tu apellido es una maravilla y que quiere decir el cóndor que ve a distancia, Kunturcahuana o Cusi. Mira, son unas maravillas. Ahorita no puedo, pero lo que hay que hacer es reivindicar y retrasar en ese tipo, o sea, trazar de vuelta, a eso me refiero, el origen de nuestras familias, recuperando los apellidos ancestrales, los apellidos en lenguas originarias, de descifrar su significado, y eso nos va a dar a luz el estatus, el rol, y generalmente todos los apellidos en lenguas originarias son poéticos, son sagrados, descriptivos. ¿Qué vas
que vas a comparar el significado de Fernández, de Martínez, que es hijo de Martín, hijo de Fernando, hijo del el EZ, que es el sufijo que se añade al hijo de, con los apellidos preciosos que tenemos. Entonces, parte de la recuperación y la reconstrucción de nuestra identidad es mirando lo que nos rodea, descubriendo la poesía que está imprimida en todo el paisaje, que son mensajes amorosos escritos, dejados por nuestros antepasados, para que nosotros volvamos a encontrar su significado y después recuperar nuestra propia identidad. Somos hijos de gente sabia, de gente que hablaba de cuestiones sagradas, de gente excelente, de gente dulce, de gente que empatizaba con la naturaleza, y eso lo tienen nuestros apellidos. Y generalmente son los apellidos de las madres y de las madres originarias. Bueno, con eso dejo y a ver si alguien se anima a conversar un poco. Gracias. Adelante. Buenas noches. Ricardo, la palabra. Buenas noches, le habla de región Puno, provincia de Puno, distrito de Chucuito. Ah, qué lindo. Hablo Bellísimo, Aymara. bellísimo. Qué maravilla. Buenas noches, doctora. Un gusto de saludarlo y felicitarle por su exposición que ha tenido hoy día. Nunca había pensado escuchar estas cosas, pero sin embargo, vino a mi corazón para hacer una reflexión. ¿Se escucha? Se escucha perfectamente, adelante. Para mí es una reflexión, doctora, felicitarle hoy día. Creo que mi mente ha retornado donde he salido. Realmente quería felicitarle y hacerle una consulta o como una pregunta también podría ser. Quisiera socializar con usted de lo que es las familias, ¿no? La parte de la familia, por ejemplo, yo tenía conocimiento de los que han venido con el desorden, bueno, tantos nombres que podemos poner o adjetivos, tal vez no es necesario en este momento, ¿no? Que nos han venido a la conquista o nos han venido a otras cosas, otras, ¿no? Situaciones. Y nos han traído pues otra cultura, le han interrumpido todo nuestro desarrollo de nuestros antepasados. De tal manera creo que tenía un pensamiento de lo que estaba exponiendo usted, que las familias, algún momento reflexionaba, ¿por qué nos casan un sacerdote cristiano a nosotros, no? En realidad, un padre, digamos, de repente no estamos en ese contexto, no tiene algunas veces nuestros antepasados, nuestros tatarabuelos me hablaban algún momento. Me decía, un padre de la religión cristiana no tiene derecho a casarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque el padre vive solo, ¿no? Y a la vez, en la conquista que han venido con una Biblia, y nos han eliminado bastante gente acá en Latinoamérica, ¿no? Y a la vez, ¿con qué razón nos explica que vas a vivir bien, ¿no? Tomando una Biblia, pero mientras ellos fundamentaban que yo prefiero que me case como una autoridad de la comunidad, que es el teniente. Se ha ido tu micro, ahora sí. Uno que me case ese señor, porque ese señor tiene experiencia de vida, sabe vivir, sabe educar a sus hijos, sabe hacer trabajar a la chacra, sabe todo, la ¿no? conexión está un poco débil, ¿no? Entonces, por ahí es el que más o menos quería preguntarle cuál es el equilibrio que se tiene con ¿no? de la familia de nuestros tatarabuelos y con el matrimonio que me hablaron, ¿no? Mira, Ricardo, tengo una respuesta muy rápida y muy personal sobre ese asunto. Mi hija se casó en el 2019,
y escogimos, bueno, ella se casó convencionalmente en Lima, en la Plaza de Armas, te imaginas, ahí, y felizmente, en vez de ir ahí a Miraflores y todo, pero mira, su marcha nupcial fue un casaraqui, casarasí se llama, ¿no? El conjunto de zampoñas de San Marcos le tocó la marcha nupcial con sicuris y se quedaron deslumbrados. Y después terminamos con una fiesta, con una banda cusqueña maravillosa, y el huayno y todo era una maravilla para bailar, era una novedad. Era un poco entrar en el asunto propio nuestro. Y después hemos ido al Cusco, en el mismo momento en que ocurría el Coya Raimi, un día domingo a las 10 de la noche, exactamente a la hora exacta, hemos conseguido 2 sacerdotes andinos, la nieta de una mujer altomisayo de Paucartambo, y un hermano maravilloso, el hermano Shanti de Huánuco, que tiene mucho significado familiar para mí, porque viene de la nación Yarouilca, que es donde mi padre dejó sus restos mortales. Entonces, él vino desde Huánuco con esta joven sacerdotisa de Paucartambo, hicimos una ceremonia de matrimonio andino, que es además con un significado tan hermoso, tan comunitario, tan bello, a la hora exacta del Coya Raimi. Yo creo que es una respuesta personal, querido Ricardo, disculpa la cuestión así personal, pero yo creo que hay que abrir trocha con el asunto. Hay que dejarse, hay que recuperar nuestros rituales, lo que tiene sentido para nosotros. La hermosura de una ceremonia andina de matrimonio dejó mudos a los concurrentes, pocos que estaban esa noche, que eran, entre ellos habían antropólogos que trabajaban en África, personas de Canadá, personas de Estados Unidos, que dijeron, pero qué increíble es esta ceremonia, qué tiene sentido en términos comunitarios, etc. Entonces, hay toda una recuperación de rituales que debemos hacer como parte de nuestra propia cultura, ¿no? Muy bien, Cristina, permite, tú seguramente has leído los comentarios y las preguntas en Chagas, pero lo voy a repetir porque quizás no todos lo han leído. Alfonso Brox, el sistema victimais incaico, pero también la anterior expansión Wari, ha eliminado la base sociocultural y política para rígidamente plantear un ordenamiento Estado-Nación territorial pueblo originario. Gloria Villena, muy bien, felicitaciones a usted, doctora Mamanina, el grupo emancipador, por hacernos ver con más claridad el patriarcado, en pocas palabras, ante esta élite invasora, primero por los españoles, hoy por los Estados Unidos, donde nos hacen ver que no están dispuestos a mirar a todos los seres humanos por igual, tampoco un país, porque no consideran su propiedad. Luego tenemos Micaela Bastidas y Tupac Amaru, son una figura epónima por lo que ellos representan el valor de la audiencia y la valentía de verdaderos patriotas, donde alcanzaron casi todo el Abya Yala y parte del mundo. Saludos desde la Confederación Nacional de Mujeres del Perú, Micaela Bastidas. Gracias por una nueva constitución, gracias Gladys. Alfonso Brot dice, solo un poco diferente en la Amazonía. Se refería a una parte de tu intervención, donde se logró, dice, la paz y el orden territorial entre pueblos originarios en litigios territoriales de ciclos. El caucho causó mudanzas. El pueblo originario no maneja linderos territoriales estrictos, es un modelo romano y colonial. Saludos de Francisco, al agradecimiento a la ponencia de Cristina, lo dicho todo y ha sido totalizadora, ha puesto su verdad en su verdadero lugar de qué estamos hablando y de lo que se trata. Europa es un continente mosaico y cada uno de los actuales países cuenta con muchas nacionalidades que lógicamente no están contentos con el lugar que les asigna el grupo dominante. Eres los vascos, gallegos, barceloneses, etcétera, sino que les pregunten a ellos. Muy bien. Estas son algunas reflexiones. No, lindas, lindas, les agradezco mucho, pero tengo una respuesta para Alfonso Brox, es que
que es pertinente, y es que una vez que nosotros, mire, lo que es importante ahorita es reconocer qué es lo que nos queda y qué es lo que está a simple vista en el conflicto entre Estado, nación, criollo, mestiza y los pueblos originarios. Dicen, bueno, hay comunidades y las comunidades están luchando. Entonces, lo último que ha quedado de nosotros, los originarios, son las comunidades. Y las comunidades están peleando por su subsistencia legal o material para que no nos destrocen totalmente. Muchas de ellas han desaparecido. Parte del trabajo mío en Arequipa era, idealmente, poder apoyar la reconstitución de comunidades, ¿ya? Porque hay diferentes estadios de descomposición de comunidades. Hay comunidades muy robustas, como la que vamos a ver en unos días en Polobaya, que es una comunidad bien armada, riquísima, y es una de las comunidades que podría estar liderando la recuperación de la nación puquina, como nación, con 6 otras comunidades del área, que esa es una cosa inédita, ¿no? Entonces, hay comunidades robustas, pero hay comunidades moribundas y disgregantes, y lo que hay que hacer como trabajo social, operacional, políticos, es reconstituir las comunidades, rearmarlas, en términos de composición, en términos de gobierno, en términos de posesión de terreno, en términos de reglas. Entonces, ¿por qué menciono esto en referencia a la bondadosa anotación de Alphonse Brooks, que habla sobre la Amazonía? En la Amazonía tenemos naciones de origen arawak, creo que es 40.000 años de evolución como naciones. No son los chunchos primitivos, los salvajes. Toda la riqueza biológica del Amazonas es culturalmente creada. No es natural. La han hecho para tener esta frondosidad de formaciones vitales. Son culturas, además, con una amplia tradición matriarcal, ¿ya? Claro que no tienen linderos, porque los linderos siempre las comunidades los han negociado, han pactado y todo. Son criterios no occidentales de cómo vivir en la naturaleza y cómo compartir. Entonces, es todo un mundo muy grande. Y por supuesto, lo que queda es no solamente recomponer, reconstituir las comunidades andinas como lo último que queda de naciones originarias que estaban compuestas de cientos de comunidades, de cientos de ayllus, sino también reconocer estas naciones riquísimas que son totalmente desconocidas y ahora están más amenazadas que nunca. Lo que decía yo en la charla en el PSR la semana pasada, cuando me preguntaban qué había pasado con la colonización, con las nuevas corporaciones explorando gas, petróleo, madera, riquezas biológicas en la selva y la destrucción. Cuando yo, para hacer el tercer capítulo de mi investigación doctoral, movimientos sociales andinos, cuando yo vi la cuestión de la selva me quedé espantada, porque dije, lo que se ha hecho en los últimos 50 años en la República Criollo Mestiza del Perú es una destrucción comprimida equivalente a 500 años de destrucción de los españoles en las sierras. Violenta. Entonces, lo que hay que hacer ahí es, claro, que los pueblos originarios de las naciones de la sierra, de la costa y de la selva inmediatamente recuperen su propia historia, no la historia que va a venir administrada por Lima y por las universidades de Lima y por la Biblioteca Nacional centralizada en Lima, sino con sus propios centros de aprendizaje en cada distrito, en cada circunscripción, haciendo investigación, por ejemplo, sobre lo que pasó en el caucho, lo que pasó cuando decía Ricardo, cuando he ido a Chucuito, tienen un centro de documentación colonial, porque Chucuito era cabeza de provincia que se extendía hasta la Argentina. Entonces,
tienen materiales enormes y hay que trazar la historia de nuestros pueblos mirándolos por nuestros propios ojos, con nuestra propia mirada, porque no es lo mismo que un gringuito venga y tenga toda la ayuda de $50,000 para hacer la investigación ahí en Chicuito y se lleve los datos y los publique allá y nunca lleguen, que nosotros mismos hacer esa investigación. ¿Te das cuenta? Entonces, y esto creo que es muy importante en referencia a la investigación que hay sobre Túpac Amaru y Micaela Bastidas, la gran rebelión. Yo creo que hay por lo menos tres temas inmensos que deben ocupar a todas las universidades del Tahuantinsuyo, en realidad, ¿no? Pero de los Andes centrales del Perú especialmente. Es cátedras especiales para estudiar toda la obra de César Vallejo, cátedras especiales, una cátedra de todo un semestre, una especie de cátedra permanente para estudiar la obra de César Vallejo, la otra para la de José María Arguedas, y la otra es cátedras, sobre las historias locales indígenas. Pero, no, perdón, el asunto más temático, disculpen, tengo tantas ideas en la cabeza. No, cátedras en todas las universidades del país para estudiar la rebelión de Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Esta rebelión tuvo repercusiones en los escasos 5 o 6 meses que tomó lugar, tuvo repercusiones en todo el continente. A los 6 meses de estallar la revolución en el Cusco, estaban indios de Venezuela rebelándose, agarrando el nombre del Inca Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Igual en Tucumán, igual en Chile. Entonces, pero lo que es más pertinente a nuestro trabajo no es todo esto que se nos ha perdido por toda la represión, el ocultamiento de la importancia de esta investigación, sino que se tiene que reconstruir la historia de las comunidades con mirada nuestra, ¿ya? Entonces, yo al estudiar la rebelión de Túpac Amaru para hacer el análisis de género, por ejemplo, me encontré con varias olas de investigadores sobre la rebelión. Habían los cusqueños que eran maravillosos de los años 30, después a los años 40, el argentino que vio en la rebelión la más grande rebelión india de todo el continente, 5 tomos y todo. En los años 50, que San Marcos lo toma con Carlos Daniel Valcárcel, pero después viene y es el descubrimiento de los investigadores internacionales europeos y norteamericanos. Oye, esta rebelión es increíble, pero ¿cuál es el viso? ¿Cuál es el lente de visión para mirar la rebelión? ¿Por qué se interesan los historiadores más sofisticados del mundo en la rebelión de Túpac Amaru? Porque tiene tantas cosas tan extraordinarias, pero los últimos que nos enteramos somos los que somos descendientes de ellos, los que somos descendientes de los pueblos que lucharon con ellos. Entonces, hay comunidades y hay parroquias donde hay archivos. Todo eso tiene que ser materia de investigación para recuperación y trazar nuestra propia historia y después compartirla con los centros universitarios, locales, nacionales, etcétera, internacionales, pero tiene que empezar desde nosotros, desde nuestro propio quehacer académico. No hay nada especial en la investigación, en el estudio, y nuestros jóvenes son sumamente inteligentes, y mejor si son hablantes de lenguas originarias, porque ellos van a entender lo que nosotros ya no podemos, porque nos han mermado el conocimiento no hablando nuestra propia lengua materna, como debe ser, tendría que ser un hecho, para no tener casos como el que ocurrieron con la presentación de Bellido en el Parlamento, que son una vergüenza internacional, ¿no? Si es que el país quiere subsistir como Estado-nación, digo, ¿no? Pero eso. Muchas gracias. Doctora Cristina. Adelante, pero antes de darle la palabra a Adolfo y al otro Alfonso que ha pedido la palabra, quisiera agradecerle la presentación de Cristina y agradecerle también a los jóvenes de San Marcos de Comunicación Social que están haciendo
editando las intervenciones para poder publicarlas fraccionalmente por los tiempos y también transcribirla incluso en texto y por supuesto también en audio, porque tenemos en iVoox el canal del Grupo Emancipador que retransmite todo, el canal de YouTube y a través de Facebook que siempre está permanente las intervenciones completas, pero sale también fraccionado por temas en la web revolucion3octubre.com. Bueno, vamos a pasar quisiera anunciarles antes de que dé la palabra a Alfonso y Adolfo, el día miércoles 10 tenemos la presencia de Manuel Lafo, que justamente a partir de la proclama de Túpac Amaru va a trazar el plan de descolonización que se plantea como propuesta. Y luego el día sábado, todavía no ha confirmado Miriam, va a estar Miriam y Luis Manuel Sánchez respecto a la democracia que nos enseñaron los incas, al tipo de gobernanza que nos enseñó el Tahuantinsuyo. Así que van a estar el miércoles y el sábado dos importantes eventos que van a coronar un poco este ciclo de Túpac Amaru y Micaela Bastida. Adelante Adolfo, luego Alfonso. Sí, primero elogios para la doctora Cristina. Ha sido extraordinaria su exposición y me ha conmovido. Tanto así que me ha hecho recordar mi primer viaje que hice a Cusco, hace bastantes años. Había leído un breviario de Garcilaso de la Vega y ahí recuerdo un pasaje en la que se establecía que cuando personas del incanato iban al Cusco, le daban la venia a quien venía del Cusco. Lo cual ya significaba estar en el Cusco un estatus especial para la gente. Eso al imperio incaico. Bueno, cuando llegué al Cusco, establece el Salón Túpac Amaru en Palacio de Gobierno. Y eso nos entusiasmó a muchos. Y había leído justamente por eso a Juan José Vega. Claro. En su libro muy documentancia que hubo del exterminio de la familia de Túpac Amaru. Claro. Fue lo más salvaje que se había visto. Decía yo, los que mataron a Jesucristo en el Gólgota, esos hubieran aparecido unos santos al lado de estos españoles. Muy bien. Mi impresión es que cuando llego al Cusco, veo cómo la ciudad española está encima de los cimientos de la ciudad incaica. Y ahí eso es la violencia conquista española. Y cuando yo pregunté, ¿y con qué piedras han hecho las iglesias desde San Saguamán? O sea, la fortaleza de San Saguamán, creo que se pronuncia San Saguay, que suministraba los materiales para la ciudad castellana en el Cusco. Eso me conmovió profundamente. Y entonces, con los ojos llorosos, mis compañeros que me acompañaban, oye, ¿qué tienes? Y yo le dije, bueno, el machismo de por medio está, obviamente, en esas circunstancias. Yo dije, creo que es el Soroche. Allá me dice, entonces vamos para que descanse. Muy bien, esa fue la impresión que tuve. Y con lo que usted, doctora, nos está relatando, obviamente que la violencia es mucho más de lo que yo me imaginaba. Y creo que es un compromiso que tenemos que asumir todos a eso, para por lo menos difundirlo en nuestro radio de acción cada uno de nosotros, porque es importante y esto no puede quedar oculto ni tapado. Es salvaje. Y entonces es racismo. Y eso es el mérito de Castillo, de Perú Libre, de poner a flor. Mire, este es el Perú que ha venido siendo ocultado. Bueno, eso es. Gracias por permitirme gracias a ti, Adolfo. Estas expresiones y mis elogios, reitero, a la doctora Cristina.
Muy pertinente, muy pertinente. Muchas Y creo gracias. que la mayoría que conoce Pachacamac han visto los dioses originarios en sitios diferentes de los dioses del Inca. Nunca competían. Estaban, buscaban su espacio y ahí tenían. O sea, no había esa posesión, esa invasión o ese ocultamiento de los dioses locales. Estaba ahí. Nunca, claro. Y es muy importante ese gesto. Adelante, Alfonso. Bueno, muchas gracias, doctora Herencia, doctora Cristina, para toda su presentación y también gracias por apuntar a un pequeño comentario que puse yo en el chat. Y al respecto yo quiero complementar de que sin duda alguna yo doy mucha importancia a todo el legado de los pueblos originarios cuyas raíces siguen viviendo en el Perú. El tema de la territorialidad, sin embargo, creo que tenemos que verlo también con tal vez un poco más precisión histórica de todo lo que ha pasado, con la conciencia misma de los pueblos originarios sobre sus territorios. Y al respecto, yo había preparado una propuesta como contribución a la discusión sobre la reforma del Estado y por tanto me gustaría poder enviar esta propuesta a usted, si usted podría poner en un chat un correo electrónico. Me gustaría compartir esto. Yo mismo creo mucho en el diálogo. También soy convencido que la espiritualidad originaria de los Andes, ¿no? La cultura ancestral es una cultura de paz, que significa una cultura de respeto a la vida de todo ser. Por lo que yo sí efectivamente tengo otra mirada sobre la rebelión de Tupac Amaru, que yo creo que no ha contribuido a la emancipación de los pueblos originarios, aun cuando sí ha contribuido al cambio político general del país. Ha despertado a los criollos a hacer una independencia que no era lo que creo usted misma está realmente queriendo plantear para los Andes. Claro, claro. Entonces, sobre el tema de la violencia, creo que tenemos que tener mucho valor para ver con objetividad lo que realmente pasó, no solo con esta rebelión, sino también lo que pasó poco antes de la invasión española en las Américas. Muchas gracias, Alfonso. Muy bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias también, Gracias. Cristina. Espero su correo electrónico. Así, ahí está ya el correo electrónico, muy fácil, cristina.herencia. Muy bien, yo creo que este tema es sumamente importante, además es actual. No sé si ustedes han estado al tanto un poco de los debates por el mundo rural, y el tema de la reforma agraria de Velasco fue la transferencia de tierras, pero el propósito era transferir poder, y el transferencia de poder es a los valles, a los territorios, a las culturas que están habitadas. Por esa razón se desarrollaron un poco las organizaciones agrarias en cada sector, y se desarrolló el programa de asentamiento, bueno, me acuerdo que se llamaba proyectos integrales de asentamiento rural. Es decir, tema que se trata de dar capacidad de gestión a cada uno de los valles, las cuencas o microcuencas, porque ahí están los pueblos originarios justamente. Y este tema ha sido retomado ahora por Andrés Alencastre, me parece que está haciendo bastante difusión del tema, en el sentido de que esta debe ser el eje del desarrollo agrario, más que el desarrollo agrario, un cambio del mundo rural. Y por lo tanto, el Ministerio de Agricultura ya no debe ser Ministerio de Agricultura, debe ser Ministerio de Desarrollo Rural, quizá, o Desarrollo de los Pueblos Originarios, para garantizar que realmente desde la base se pueda lograr un desarrollo importante, descentralizado, federativo, si se quiere, de múltiples naciones, plurinacional en el sentido estricto de la palabra, con poder a cada nación. Entonces, el tema está muy actual, está vigente, por eso es que le agradecemos nuevamente a Cristina que su intervención y que persista en ese tema, contagie, como nos ha contagiado a todos de esta temática, y trataremos de difundirlo lo máximo posible. Muy bien, muchas gracias a todos por su presencia, por su participación. Estarán atentos a la difusión de este documento. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias.
Un aplauso para Buenas Cristina. noches, buenas noches. Buenas noches, Cristina. Ups. Buenas noches, mamá.